en estado de ebriedad y que se haya estado corroborado por un examen de alcoholemia, de la misma manera cuando el agente se encuentre bajo efectos de drogas. Es decir, cómo poder probar que realmente se cometió este delito bajo el supuesto que se refiere. Creo esto tendríamos que tener que hacer estas correcciones para una mejor aprobación de este proyecto de ley. Bien. Gracias. Le damos el uso de la palabra al congresista Juan Carlos González. Gracias, señora presidenta, señores congresistas. En primer lugar, quiero saludar esta iniciativa que busca realmente funcionar como un mecanismo de prevención contra la violencia de la mujer, pues toda forma de acoso debe ser sancionada, los hostigamientos y todas las figuras que estamos viendo últimamente. En primer lugar, señora presidenta, me gustaría que se corrija un error material, me parece que hay en el artículo 151 a acoso, dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años ni mayor, creo que debe ser no menor de 2 años ni mayor de 5, ¿no? En donde dice artículo 51 a acoso, ahí hay un error. Sí, pero todavía no he terminado, 2 minutitos más. Sin embargo, señora presidenta, quisiera que esto quede bien claro y de acuerdo al artículo 4, literal E, del Código de Ética, yo quiero hacer mención para que quede grabado que yo soy pastor de una iglesia evangélica, por eso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del artículo único 151 del proyecto de ley, que a letra dice, quiero hacer una consulta. Dice literalmente lo siguiente. El punto 9. Si el agente fuera pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual, deportiva, cultural que tenga particular ascendencia sobre la víctima, yo sugiero otro texto. Yo sugiero que en el caso nuestro nosotros tenemos 32 años trabajando y evidentemente los pastores, digamos, en un orden jerárquico son la primera línea. Pero no solamente en línea jerárquica los pastores, los líderes son los que cometen algún error, una falta, algún delito, también los líderes. Entonces, a mí me parece que en un texto, estoy sugiriendo que sea el siguiente, debería decir así. Si el agente fuera autoridad o líder de una organización religiosa, espiritual, deportiva, cultural, yo creo que el tema de autoridad o líder de una organización religiosa engloba más, porque no solamente hay pastores o hay sacerdotes, hay cientos de iglesias de todas las denominaciones, entonces aquí solamente se está incorporando a sacerdotes o pastores y todas las otras iglesias que se llaman obispos, profetas. Entonces yo creo que esa palabra aparentemente quiere englobar, pero no lo hace, así que yo sugiero ese texto. Creo que eso sería mayor amplitud. Y la otra pregunta, señora presidenta, por su intermedio, quisiera que me aclare, si usted lo toma bien, el secretario técnico, porque miren lo que dice aquí. Dice así, en el artículo 151, en el punto 151A, será reprimido con pena privativa a la libertad no menor de 2 años, que lo corrigieron, ni mayor de 5, el que en forma reiterada realice o mande realizar en contra de otra cualquiera de los siguientes actos no consentidos. Yo quisiera que usted, señora presidenta, por el secretario técnico, me defina qué cosa es un acto no consentido y si esta expresión de no consentir debe quedar expresa de manera literal o manifiesta, por favor. Quisiera que me haga esa aclaración. Evidentemente sé lo que significa eso, pero quisiera que conste en la grabación ese tema. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, colega. Le damos el uso de la palabra al congresista Marcos Ana. Gracias, presidenta. Presidente, en principio saludar que podamos abordar este importante dictamen sobre las diversas iniciativas que se han presentado. Particularmente le solicité a la congresista Chacón, presidenta de la Comisión de la Mujer, que hubiese sido deseable que lo colocáramos en el Pleno de la Mujer. Sin embargo, yo creo que el compromiso que debiera haber, presidente, es que ahora, antes de que termine la legislatura, y creo que habría que
ver el propósito de que lo estemos abordando hoy día, es que efectivamente hay el compromiso de todas las bancadas en la comisión para solicitar a la presidencia del Congreso que se exonere de trámite y hoy día ingrese, o a más tardar mañana, el dictamen al que podamos llegar de acuerdo. Porque yo presenté el primer proyecto de ley sobre acoso el día 8 de mayo y fue derivada a la Comisión de Justicia. Y hablé también ese tema con la presidenta de la comisión, que la Secretaría Técnica y usted, Presidenta, hayan señalado en el dictamen que efectivamente mi proyecto de ley, el 2817, a pesar de que fue remitido a la Comisión de Justicia y no a esta comisión, haya sido tomado en cuenta y poder ver que junto a los 5 proyectos de ley que luego se han presentado y que tienen varias coincidencias, efectivamente hoy día se recoja este dictamen. Yo quisiera, Presidenta, llamar la atención sobre 3 temas. Uno, primero, sobre la necesidad y le pediría a la congresista Beteta que lo tuviera bien considerar, que no se retire del dictamen en el artículo 151A, en el inciso 2, que el acoso comprende también a personas próximas a la víctima. Por una razón, Presidenta, porque lo que ocurre es que el acosador se vale de diversos medios, incluso a veces de las personas de mayor vulnerabilidad del entorno de la víctima, para presionarla. Y, Presidenta, la experiencia que hay es que, por ejemplo, ya, como sabe la persona que está siendo acosada, a lo mejor quien la llama ya no la responde, pero comienzan a llamar al hermano que eventualmente puede ser amigo de el acosador puede ser amigo del hermano, o puede ser que lo hace a través de personas menores de edad dentro de la familia. Y claro, el tema es ya para que no fastidie. No estoy hablando de casos hipotéticos, Presidenta, sino de casos que se dan. O sea, estamos legislando para casos que realmente se dan, o a través, en algunos casos, de familiares muy próximos a la víctima. Y es más, en el entorno terminan diciendo para que no fastidie, o hazle caso, pobrecito. Si la figura aquí está tipificada, o sea, ¿acaso no es que llama por teléfono y dice, bueno, quiero una cita y si no sale, va a ver? No, aquí está tipificado. ¿Cuándo constituye acoso? Entonces, no creo que se presta a confusión, y por el contrario, no deja la puerta abierta. Si sacamos, entiendo la preocupación de la congresista Beteta de que no quede una figura que pueda prestarse a confusión, y en ese sentido la saludo. Pero si quitamos esto, en realidad la posibilidad de incidir en que el acoso sea a personas próximas del entorno próximo a la víctima es quitarle un diente a un tema sobre en que la realidad se da, Presidenta. Entonces, que luego podamos estar presentando una norma para pedir que se considere cuando el dictamen y la Secretaría Técnica ya lo planteó, creo que esto sería importante, y por eso no estoy discrepando con la congresista Beteta, sino estoy explicitando el por qué, por ejemplo, en mi proyecto de ley sí figura el tema del acoso también con personas próximas a la víctima y que no debiera retirarse. Esas son las razones, Presidente. En segundo lugar, para suscribir efectivamente la intervención del congresista González, porque en realidad la forma de estructuración religiosa que ha quedado allí, de la descripción de los cargos religiosos, yo he sido párroco durante 20 años, así que lo suscribo completamente, debe ser más genérico sobre la autoridad religiosa, todo tipo de autoridad religiosa, porque puede ser que incluso no sea alguien que tiene un cargo que lo ejerce, ¿no? Pero tiene autoridad dentro de su congregación, de su iglesia. Y en ese sentido no quiero explayarme más porque creo que es correcta totalmente, creo que la Secretaría Técnica debiera asumirlo. Y en tercer lugar, Presidenta, expresar una preocupación, porque si bien es cierto, tanto en mi proyecto de ley como en el dictamen, aparece el tema de que hay una situación particular con menores de edad, con personas con discapacidad. Sin embargo, no es lo mismo, Presidenta, el nivel de acoso que puede sufrir, siendo un delito, siendo terrible, siendo una monstruosidad, una mujer adulta, que el acoso dirigido a una menor de edad, menor de 14 años.
porque allí no solo genera una vulnerabilidad en torno a su seguridad física o emocional, sino eventualmente sustrae a la persona de la posibilidad de todo tipo de apoyo en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. Y entonces creo que deberíamos encontrar una fórmula de que menores de edad, personas con discapacidad, pueda, como ocurre con otras normas, ser situación de agravante, ¿no? Gracias, Presidenta. Gracias. Le damos el uso de la palabra a Carla Scheffer. Algo puntual, porque ya han dicho la mayoría de los congresistas las observaciones que podría haber mencionado. Me sumo a la del congresista González y que también lo ha reiterado el congresista Arana sobre el tema religioso, ¿no? Y luego sobre el interés superior del niño, que sea un agravante, ¿no? Acosar a una persona, a un adolescente menor de 14 años, yo creo que definitivamente tiene que tener una pena mucho mayor y con las personas especiales, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que se tiene que poder coordinar. Sé que la presidenta de la comisión ha encargado para que hoy podamos tener un dictamen y que se vea en el pleno en el pleno que nos queda, que hoy tenemos pleno o mañana, y que se pueda exonerar de todo trámite para que se pueda ver, ¿no? Es lamentable el último hecho que hemos tenido con la señorita Greda, pero yo creo que ella nos tiene que impulsar desde donde está para que esto salga a la brevedad posible, para que no podamos tener nunca más un caso de esta forma tan terrible de haber perdido la vida. Gracias. Comparto, colega, con usted la indignación. Y Marco Arana dijo que había un dictamen, pero se le ha pedido al Consejo Directivo y no ha sido remitido a la comisión. Es lo que el proyecto no ha sido remitido a la comisión. Por eso es que Presidenta, yo he señalado que más bien saludo que la Secretaría Técnica, porque sé que lo han pedido oficialmente. Yo hablé con la congresista Chacón para que lo solicitara, pero entiendo que no lo han remitido formalmente. Pero el dictamen está recogiendo, como lo ha leído el secretario técnico, y en todo caso en el debate se puede pedir la acumulación, Presidenta. Yo creo que más allá de que reclamar mezquinamente la autoría, simplemente se trata de saber que el proyecto de ley inicial ha servido como estructura base del dictamen que está quedando, y con eso, en razón de combatir el delito, es algo que yo saludo, Presidenta, y me alcanzan de la Secretaría Técnica efectivamente el pedido que se hizo. Así que más que reclamo de autoría, es un tema procedimental administrativo que ha sido tomado en cuenta en la formulación del dictamen y que se podría pedir de insistencia, Presidenta, en el caso de que entre al Pleno para que pueda efectivamente acumularse. Pero de ninguna manera que esa sea una razón para demorar la aprobación del dictamen. Eso tendría que hacerse hoy en el Pleno o mañana, Presidenta. Sí, gracias. Sí se ha tomado en cuenta y en el Pleno se va a acumular, colega Marco Arana. ¿Ya? Le damos el uso de la palabra a la congresista Tania Pariona. Sí, Presidenta, muchas gracias. Sustento todavía mis observaciones y le doy la interrupción, congresista. Presidenta, yo saludo esta iniciativa. Además que tengamos hoy un dictamen, el proyecto de ley de la congresista Marisa Glave de nuestra bancada, 2845, también contemplaba como medida y mecanismo de prevención, porque lo que se trata también es prevenir el acoso, no solamente desde la lógica punitiva, que está bien, además que ya configure delito dentro del Código Penal es un gran avance. Hecho que podría incluso haber aplicadose frente a lo que le ha ocurrido a esta joven Eivy Ágreda. Sin embargo, el proyecto de ley que presentó la congresista Marisa Glave contemplaba para que los jueces de paz letrado, que además están ubicados en todo el territorio de nuestro país, puedan otorgar medidas de protección toda vez cuando hay una denuncia, una alerta. Ahora, con la ley vigente que tenemos,
Primero tiene que ir a la Policía Nacional, a la comisaría, a presentar la denuncia, luego a la Fiscalía y recién tiene la medida de protección. Hasta eso, las mujeres pueden estar altamente vulnerables hacia una situación de violencia y feminicidio. Yo solo quisiera saber por qué no se contempló en el dictamen. ¿Hay algún tipo de argumento legal al respecto? Sabemos que la ley 30364 es en donde a lo mejor podría estar mejor explicitado, normado. Eso lo entendemos, pero me gustaría saber cuál es el sustento del equipo técnico de la comisión. Presidenta, en relación al artículo que hace referencia a los pastores, o en este caso el planteamiento de que se englobe de manera general a la autoridad. Aquí de lo que se trata, presidente, es que la ley quede clarísima para la sociedad y que la sociedad esté protegida. Y hemos tenido, pues, y eso es conocido, de casos en donde el agresor es un sacerdote, o es un pastor, o es un líder, o es un integrante de iglesia. A mí me parece que para mantener la coherencia, yo sumaría el aporte que hace el congresista González Ardiles en el sentido de mantener la figura de sacerdote, pastor y autoridad o líder de algún grupo o iglesia religiosa. O sea, a mí me parece que hacerla explícita incluso garantiza la protección de cualquier ciudadano que es parte de una iglesia misma, saber que está tipificada y se sienta protegida. Entonces yo más bien discrepo en la lógica de que se haga de manera muy general, porque autoridad no siempre se entiende en términos de autoridad a la figura de quienes están al mando de una iglesia. Normalmente se entiende como que la autoridad es el alcalde, es el funcionario público, es el congresista, no necesariamente el sacerdote. Entonces yo sí creo que debería estar explícita, presidente, y incluir lo de la autoridad para ampliar a otros espacios en donde seguramente hay otras denominaciones. Gracias, presidente. Eso sería la observación. Hemos tomado nota, colega Tania. Le damos el uso de la palabra a la congresista Beteta. Gracias, presidenta. Sí, en lo que habías solicitado que debería quitarse la redacción y sea corregida para que solamente se pueda tener una mejor interpretación y redacción, y con ello evitar quizás confusiones al momento de aplicar la norma. Porque con la víctima o persona próxima a ella es mucha la interpretación que puedo decir. Próxima ahorita puede ser la congresista Pariona. Entonces yo creo que tendría que ser entonces el entorno familiar, no sé, un tema que vincule directamente a la víctima con el familiar, según la exposición que señalaba el congresista Arana. Creo las buenas intenciones muchas veces resultan inaplicables en el momento que el juez pueda tener que emitir una opinión legal, ¿no? Entonces, para evitarnos ello, la norma tendría que ser clara. Entonces, nosotros queremos dejar en ese sentido, como es la voluntad del proyecto, entonces podríamos corregir, no que sea con la víctima o persona próxima, y en todo caso sería con la víctima o su entorno de la víctima, algo así, para que se pueda especificar o en el entorno de la misma, ¿no? Para que con ello, creo, se pueda mejorar esa redacción y así no quede ninguna duda, ningún vacío al momento de la aplicación. Presidenta, también aquí en el artículo 151 se señala, dice 151-A, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años ni mayor de 5 el que en forma reiterada realice o mande realizar en contra de otra cualquiera de los siguientes actos no consentidos causando alteración al libre desarrollo de la vida cotidiana. Yo pediría que para el tipo base se debería, aparte de incorporar también los días multas, para que este caso que se imponga 100 días multas por tratarse de un delito que vulnera la tranquilidad de la víctima. Gracias. Le damos la palabra al congresista Juan Carlos González. Gracias. Señora Presidenta, solamente quería decir un comentario nada más. Nosotros, en la propuesta que yo estoy, en el texto que estoy, texto sustitutorio, un momentito, please. Gracias, señorita. En el texto sustitutorio, señora Presidenta, que estoy proponiendo, no estoy diciendo que no se exonere la responsabilidad determinado, denominación o nombre que se le asigna a un líder religioso. No estoy diciendo eso.
porque yo conozco iglesias gigantescas en número y que tienen años que no se llaman ni pastor ni sacerdote, se llaman apóstoles, profetas. Por eso, claro, o sea, hay cientos de iglesias, Presidenta, o sea, por eso es que cité el artículo del Código de Ética, el artículo 4, literal, que tengo que ser ético y por eso cito el Código de Ética. No estoy diciendo que se exonere, estoy diciendo que sugiero, porque es más amplio, es todo lo contrario, o sea, es un paraguas que incorpore a todos los autoridades religiosas que ejercen en la práctica ese liderazgo. Repito, en la práctica de todas las migraciones que están legalmente supervisadas por el Ministerio de Justicia, usted se sorprendería, señora Presidenta, la mayoría de las iglesias formales, porque también hay en la esquinita hay una iglesia chiquitita que no tiene supervisión, y el líder de ahí, ¿sabe cómo se llama? Profeta. Y no está incluido acá, esas no tienen supervisión. Entonces las iglesias formales, regidas, vuelvo a repetir, por el Ministerio de Justicia, por la ley de institutos interconfesionales, por eso es que yo creo que es más amplio el paraguas. Y si me permite 10 segundos, pues sé que el tiempo apremia, cuando yo hice la pregunta de acto no consentido, consentido, ¿por qué quería la aclaración? ¿Sabe por qué, señora Presidenta? Y lo digo porque no me dejará mentir el congresista Arana. Nosotros, en la práctica, cuando los sábados o domingos o el día que se hacen las misas, los servicios religiosos, ganamos mucha gente. Y, por ejemplo, usted, la señora Presidenta, usted se llama Betty Ananculí. Entonces, ¿cómo yo hago para tener una relación con el tiempo con usted? Le pido su nombre. ¿Cómo se llama usted? Betty Ananculí. ¿Me puedes dar tu DNI? DNI. Tu teléfono, un medio electrónico. Entonces, por eso es que he hecho la pregunta si es acto consentido o no, porque nosotros en la práctica, para mantener ese vínculo y poder nosotros que se incorpore, le pedimos cortésmente, si quiere nos lo da, si quiere no lo da, su teléfono, su email. Entonces por eso es que yo quería que me aclare que es un acto consentido o no. Por eso lo hice. Muchas gracias. Congresista Arimborgo tiene el uso de la palabra. Presidenta, solo porque no hay contradicción. En realidad el término que amplía de manera general está bien, y autoridad, pero manteniendo lo que dice el dictamen también, pastor, sacerdote y toda autoridad de una organización religiosa, tal como está. Bien. Una aclaración de... Yo yo he propuesto eso. En todo caso lo aclaro, lo pido para que conste en actas, pido que se someta a votación el texto que pidió. Si no se acepta, no se acepta. Si se acepta, acepta. Claro. Bueno, vamos a votar, a llevar al voto lo pedido con cargo de redacción final, lo solicitado de los congresistas que han pedido en esta al voto. Todos. A favor del... Con cargo de redacción. Sí, con todo. Señora Presidenta, yo estoy a favor en relación a la propuesta que usted, no sé si la va a someter a voto, se va a incorporar, porque usted es la líder de la mesa. Sí, presidente, sí, colega, lo acepto para con cargo de redacción. Bueno. Claro, sí, se acepta su pedido. Claro. Estamos... Sí. Si quieren algunos colegas retirar, vamos a llevarlo al voto. Así es. Ya, está bien. Perfecto. Al voto. Los que estén a favor. Yo estoy a favor, que conste actas que diga la propuesta que he puesto autoridad religiosa o líder religioso. Sí, colega. O líder. Ya. Ya, al voto. ¿Ya? Congresista Pariona. A favor. A favor. Congresista Arimborgo, congresista González, congresista Arana, pero es accesitario de Remi, ¿no?
Bueno, Y con el voto de la congresista con el voto de la congresista Carla Schaeffer, aprobado. El último punto. Pide dispensa de aprobación de acta. Bien. De acta Con la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados hasta este momento. Al voto. Unanimidad. Vamos al último punto. Pasamos al último punto. Ya se van, ya, un ratito. Ya. Presidenta, hay que someter a votación el siguiente y si están conformes, yo solamente tengo una observación en un artículo y voy a dar lectura y con eso creo podría someterse a votación. Que todos tienen en sus carpetas el texto Todos tienen en su carpeta el texto y de la autógrafa ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Proyecto de ley acumulado 62/2016 y 11R 348/2016 CR 471/2016 CR 473/2016 CR 788/2016 CR si alguien tuviera 1405/2016 CR. Si alguien tuviera alguna observación, la congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, en lo que concierne al artículo 17, que ha sido observado por el Poder Ejecutivo, yo pediría que se considere tal conforme estaba en la autógrafa que había enviado el presidente del Congreso y como también había sido aprobado en esta comisión. Es necesario recomendar un estudio por parte de la Policía Nacional del Perú que pueda determinar con cifras reales el número y porcentaje diferenciado de sexo del personal de servicio que incorpora la carrera policial anualmente, pues la cobertura de plazas obedece a necesidades institucionales con grados asignados por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. Esto significa, señora Presidenta, que no es un argumento válido para observar la propuesta legislativa aprobada por el Congreso de la República en la medida que las mujeres desde hace años estamos luchando por igualdad de oportunidades y esta es una de ellas. Es decir, tiene que existir un mandato legal recién para que las instituciones puedan dar cumplimiento en esta igualdad de oportunidades. Lo hemos visto, por ejemplo, con las cuotas de género en las listas para elecciones, sean congresales, regionales o locales. Ahora, mi planteamiento es que no menos del 30% de las plazas de las vacantes por especialidad de la Policía Nacional se considere una cuota de género para los postulantes mujeres. Eso no tiene nada que ver con realizar un estudio, porque dicho estudio siempre concluirá que los hombres son más fuertes y por lo tanto pueden usar mejor las armas y asimismo estar mejor preparados para la represión en las manifestaciones del pueblo. Y esto lo digo porque para la delincuencia vemos que no existe diferencia de sexo de los miembros de la Policía Nacional, ya que la delincuencia sigue aumentando y por lo tanto no tiene nada que ver que exista más policías hombres o mujeres de acuerdo a su especialidad. Entonces, señora Presidente, colegas congresistas, el tema de la cuota de género de la Policía Nacional también tiene su correlato. Por favor, pediría a los colegas si prestan atención. Entonces, señora Presidente, este tema de la cuota, pediría a los asesores que por favor cuando tengan que apoyar a los colegas, que puedan quizás hacerlo con una nota para que no corten la hilación, por favor, colegas congresistas. Presidenta, decía que este tema de la cuota de género en la Policía Nacional también tiene su correlato para la atención de las víctimas mujeres de maltrato e intento de feminicidios en las comisarías, porque muchas veces se ha denunciado que las mujeres acuden a una comisaría a denunciar y los maltratos de sus parejas y lo primero que tienen que soportar es la burla de algunos efectivos policiales varones que en su gen machista consideran a la mujer culpable de su propio maltrato y en ese caso se requiere la presencia de una mujer policía, incluso madre, que podrá dar las primeras palabras de aliento
a esa mujer maltratada y no tratarla fríamente como ocurre en la actualidad, de tal manera que no se trata de estudios para saber cuántas policías mujeres requiere la institución policial, sino tener la voluntad y la decisión. Cuando la realidad de los hechos son palpables, por eso le corresponde al Congreso de la República apoyar de manera real la lucha frontal contra la violencia hacia la mujer, y ello significa permitir de manera urgente que la Policía Nacional considere al personal